Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más fascinantes y transformadoras de la historia económica de México. Vamos a hablar del ascenso y la caída del famoso milagro mexicano. Seguro que a más de uno le sula esto del milagro mexicano, ¿a que sí? Fue un periodo que de verdad le dio la vuelta al país y puso los cimientos del México industrial que conocemos hoy. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Y sobre todo, ¿por qué se terminó? Vale, para entenderlo bien tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a mediados del siglo XX, a un momento en que México decide cambiar las reglas del juego y apostar por un camino económico totalmente nuevo. Es que el contexto aquí lo es todo. Por dentro, el país venía de la era del cardenismo y por fuera, la Segunda Guerra Mundial estaba redibujando la economía global. Esto creó una oportunidad, una ventana para que México dijera, a ver, ¿y si hacemos las cosas de otra manera? Y la respuesta que encontraron fue este modelo, la industrialización por sustitución de importaciones, o ISI para abreviar. La idea en el fondo es súper sencilla pero a la vez muy potente. En vez de comprar cosas de fuera, ¿qué tal si las fabricamos nosotros, aquí en México? Y para eso, claro, había que proteger a la industria local para que pudiera crecer fuerte sin que la competencia extranjera se la comiera. Y este plan, que se llamó desarrollismo, se apoyaba en varios pilares clave. Primero, el Estado se metió de lleno a dirigir la economía. A eso se le sumó un nacionalismo muy fuerte, la idea de defenderlo hecho en México. Se blindó la industria nacional, se invirtió una barbaridad de dinero público en infraestructuras. Y algo fundamental, se creó una alianza con los empresarios, que lógicamente vieron una oportunidad de oro. Y claro, con todo esto en marcha, pues los resultados vaya si llegaron. México entró en una era de prosperidad económica que no se había visto nunca. A ver, esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso con varias fases a lo largo de décadas. Pero la etapa clave, la que de verdad se conoce como la edad de oro de este modelo, fue la última, entre 1958 y 1970, el llamado desarrollo estabilizador. ¿Y los datos? Madre mía, los datos es que son una pasada. Fijaos en la tabla en la aceleración que se ve durante el desarrollo estabilizador. No es solo que la economía creciera más rápido, es que los salarios reales también subían. Y ojo a esto, el trozo del pastel que se llevaban los trabajadores aumentó muchísimo, un cambio brutal. Un 6,5%. A ver, que dicho así puede sonar a poco, pero estamos hablando de un crecimiento anual, sostenido, durante casi una década. Para la época, esto era una auténtica locura, que puso a México en el radar de todo el mundo. Pero claro, como suele pasar en estas grandes historias, no todo era color de rosa. Este milagro tenía sus sombras, y eran bastante alargadas. Y aquí es donde viene la pregunta del millón, la que nos ayuda a entender por qué este modelo, con todo su éxito, llevaba dentro el germen de su propio final. Porque este sistema, aunque parecía funcionar de maravilla en la superficie, empezó a crear unos problemas tela. Al proteger tanto a la industria, las ciudades prosperaron, pero el campo se quedó abandonado. Esto provocó un éxodo masivo a las urbes que crecieron a lo bestia y sin control. Además, sin competencia de fuera, muchas empresas no se esforzaban por mejorar. Y cómo no, esa relación tan estrecha entre políticos y empresarios, pues fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Mirad este gráfico de finales de los 70. Es súper visual y bastante bestia, la verdad. Casi la mitad de toda la riqueza del país, un 44%, se quedaba en manos del grupo con más ingresos. Mientras tanto, casi el 30% más pobre de la gente se repartía apenas un 11%. ¿Y esto, en la vida real, en el día a día, qué significaba? Pues mirad esta tabla. Para las familias más humildes, más de la mitad de su sueldo se iba solo en comida. Más de la mitad. Si comparamos eso con las familias más ricas, la diferencia es abismal. Y claro, ese dinero extra les permitía invertir en educación, en salud, en mejorar su futuro. Así que, con todos estos problemas internos cociéndose a fuego lento y con las nuevas presiones que venían de fuera, pues estaba claro que el modelo estaba contra las cuerdas. El milagro se estaba acabando. Hay una cita que lo clava, que explica muy bien uno de los grandes fallos del sistema. Decía algo así como, el argumento de proteger a la industria naciente para que se fortaleciera y pudiera competir en el exterior resultó ser una falsedad. Y es que la realidad fue esa, que muchas empresas se acomodaron a no tener competencia en casa y nunca llegaron a ser competitivas fuera. Y la puntilla final, pues, vino del exterior, el petróleo. De repente, México encuentra un montón de petróleo y, durante un tiempo, eso fue como un parche que tapó todos los agujeros, un balón de oxígeno. El problema llegó cuando los precios del petróleo se desplomaron. Y ahí se destapó toda la cruda realidad. O sea que el final fue como en dos partes. La crisis del 76 fue el primer aviso serio, la señal de que el modelo ya no daba más de sí. Pero la crisis del 82, con la caída del petróleo y la suspensión de pagos de la deuda, esa ya fue la definitiva. Se acabó el modelo de sustitución de importaciones.
y el coste humano de esta desigualdad fue tremendo y dejó cicatrices. Fijaos en estos datos de educación, que son demoledores. A nivel nacional, la mitad de los críos que empezaban la primaria no la acababan. Pero es que en el campo la situación era muchísimo peor. Solo 1 de cada 10 lo conseguía. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Fue un éxito? ¿Un fracaso? Pues como casi siempre en historia, la cosa tiene miga, y no es ni blanco ni negro. Al final, el milagro mexicano es la historia de una contradicción. Por un lado, fue un éxito rotundo que modernizó un país entero y mejoró la vida de mucha gente, eso es innegable. Pero por otro, el coste social fue altísimo, creando una desigualdad enorme y un sistema que, a la larga, simplemente no era sostenible. El modelo se acabó, sí, pero su eco llega hasta hoy y nos deja con una pregunta que sigue siendo súper relevante. ¿Es posible lograr un crecimiento económico espectacular sin que tanta gente se quede por el camino? Esa es la gran reflexión que nos deja esta historia. Ahí queda eso.